Pues vamos a empezar con el webinar sobre mercados, redes de soberanía y organizaciones. Este webinar lo hemos desarrollado y preparado desde el eje de soberanía alimentaria de la red de comunidades urbanas, junto con Sara de la Universidad de Leeds, por su trabajo y su participación en el programa, en el proyecto Contested Territories, del que participamos también IDRA, Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, y encontramos que tenía mucho sentido esta sinergia. Para situar un poquito, antes de empezar y de forma lo más breve y clara posible, queríamos situar un poco a todas las personas que puedan ver y asistir a este webinar, que es esto de las comunalidades urbanas, porque vale la pena, ¿no? Desde como hemos organizado esto conjuntamente. Las comunidades urbanas es un nuevo programa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña. Es un programa que quiere impulsar una organización más justa de la economía con la creación y refuerzo de los bienes comunes. Es un programa que busca fomentar proyectos económicos arrelados a los territorios, enraizados en los territorios a través de la consolidación y el impulso de las redes de apoyo mutuo y de la gestión colectiva de recursos. Para las que no estemos tan habituadas a este concepto, hablamos de bienes comunes, de redes de apoyo mutuo, cuando hay una comunidad que se organiza para gestionar y resolver necesidades colectivas y que lo hace de forma horizontal, democrática, inclusiva y sostenible. Comunalidades es una nueva política con solo ahora ya 2 años de recorrido. Vamos a empezar a cerrar esta primera bianualidad y a preparar una posible, un posible nuevo curso de la política. Con lo cual, en esta política pública, el papel de lo que es público no es solo el lugar de proveer un derecho o satisfacer un servicio, ¿no? El acceso al habitaje, la alimentación, la cultura, sino de garantir las condiciones necesarias para que se generen y se consoliden comunidades que gestionen directamente estos recursos y servicios. En el marco de toda esta política y de este conglomerado, hay ahora mismo 22 comunidades urbanas en Cataluña, en distintos territorios, y del propio interés por trabajar en la soberanía alimentaria se genera este eje de trabajo y para eso estamos aquí hoy, ¿no? También para poder descubrir y aprender de otras formas de organizar mercados y redes. Vamos a contar ahora con Sara, que va a explicar el proyecto de Contested Territories, con quien también tiene mucho sentido y es quien ha facilitado también encontrar estas distintas experiencias. Y luego vamos a empezar con la presentación de Sebastián y de Florencia sobre los mercados cooperativos de Argentina, con Sebastián Grenovil de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y con María Florencia Marcos y Carlos Pogán del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, que nos van a explicar la agroecología, consumidores y productores y cómo se organizan las redes de construcción de alternativas tanto en Madrid como en Buenos Aires. La intención será poder indagar un poco más en el rol de las instituciones públicas, cómo se supera o cómo se dialoga con la cuestión de escala en los distintos proyectos y cómo se disputan los circuitos tradicionales. Luego habrá un segundo bloque
Aquí pues tendremos un espacio para el debate con el público y luego entraremos a conocer las experiencias de Madrid y de Leeds, en este caso con Héctor Garat, que vendrá a contarnos el mercado de San Fernando en Madrid y cómo se compite, ¿no?, entre un modelo hegemónico y otros alternativos a este contexto neoliberal. Héctor Grat viene del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Español de la Universidad Autónoma de Madrid, y luego también con Sara, que nos contará el mercado de abastecimiento en mercados en el Reino Unido y espacios comunitarios, como eso es susceptible o no a la gentrificación. Sara viene de Geografía Crítica Humana en la Universidad de Leeds y nada, os dejo con ella. Hola, bienvenidas a todas. Bueno, pues yo tengo unas pequeñas, una presentación muy pequeña, que es para explicaros un poco qué es esto de Contested Territory que estamos hablando. Entonces, a ver, me decís si lo podéis ver, ¿vale? ¿Podéis ver? Vale. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, pues Contested Territories es un proyecto financiado por la Unión Europea, un proyecto muy grande, eh, en el que estamos involucrados, bueno, los otros que van a presentar aquí hoy, dentro de un rato, pues Flor, y Sebas, y Héctor también, y Sacho, que está también, Carlos, que está también aquí. Y todos nosotros estamos involucrados en esta red, y también la Hidra. Eh, es una red de intercambio en el que la Unión Europea nos financia estancias de investigación, eh, para que aprendamos unos de otros, ¿no? Y estamos involucrados tanto universidades e instituciones académicas como también pues organizaciones que no sean académicas. Tenemos gente que viene, bueno, de arquitectura, activistas, gente que trabaja en hacer películas. Entonces, bueno, se trata de hacer intercambios entre Europa y América Latina en este caso, y también entre universidades y no universidades. Entonces, bueno, pues algunos de nosotros hemos hecho ya estancias, pues Flora está en Madrid, y Sebastián estaba en Leeds, y yo estaba en la Hidra, y de ahí ha surgido como este interés de un poco de compartir las investigaciones que hemos ido realizando, ¿no? Es un proyecto muy amplio y que en general, bueno, pues quiere preguntarse, son, nos hacemos preguntas muy amplias sobre cómo podemos pensar en un desarrollo más, bueno, más justo de los territorios, ¿no? Es una pregunta súper amplia y por eso tenemos muchos grupos trabajando dentro de esta red. De hecho, tenemos mucha gente, tenemos muchos grupos de América Latina, en Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina, creo que no me dejo ninguno. Y en Europa tenemos el Reino Unido, España, Portugal, Italia y Alemania. Y como somos tantos, tenemos dentro de también nosotros, como comunidades, nosotros también tenemos como ejes transversales en los que estamos trabajando. Hay gente que está trabajando en vivienda, en zonas rurales, en metodologías audiovisuales, y nosotros los que estamos hoy aquí, estamos trabajando conjuntamente en lo que hemos dado a llamar el grupo de mercados y comercio popular. Eh, es un grupo de gente, sobre todo, que estamos en Madrid, en Leeds y en Buenos Aires, y estamos pensando en, bueno, no solamente sobre la alimentación, sino también lo que creo que, bueno, que en España o en Cataluña se podría llamar también el comercio de proximidad. Y estamos pensando en la idea de lo alternativo, ¿no? ¿Cuáles son las redes cómo podemos establecer redes de consumo y de producción alternativas digamos, a lo dominante, ¿no?, que hay hoy en día, tanto de alimentos como de otros también productos de necesidad. Entonces tengo aquí como tres puntos, y realmente hoy vamos a tratar esos tres puntos desde casos de estudios diferentes, ¿no? Y bueno, este proyecto tiene todavía un poco más de recorrido, creo que nos quedan otros 2 años, así que bueno, pues
estamos dispuestos a seguir esas discusiones, ¿no? Y bueno, yo por lo menos he puesto mi email en mi presentación, las demás quería también, y bueno, estamos abiertos a que nos contactáis y bueno, para seguir esta discusión e intercambio de conocimiento, ¿no? Porque al final este proyecto Contested Territories es sobre el intercambio de conocimiento entre diferentes países, pero también entre diferentes sectores, ¿no? La academia y bueno, las organizaciones y entidades también que están en el territorio. Y de momento ya no me quería tampoco extender más. Si queréis saber algo más sobre este proyecto, pues tenemos la página web y nos podéis preguntar, pero quizá, bueno, pues podemos dejar esto para después. A ver cómo... Sí, vamos a dar paso, esperamos a que se pueda conectar Héctor mientras desarrollamos, pero es que damos paso ahora a las presentaciones de Sebastián y de Florencia para conocer las experiencias en Argentina, así que si quieres empezar, Sebastián, por favor. Arranco yo, bueno, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Buenas tardes para los que están en Europa, en otras latitudes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de la Hidra, de Sara, la verdad, es un gusto estar acá. Y sin más preámbulo, comparto pantalla, así les presento el caso de Argentina. A ver un segundín, que no uso tanto esta plataforma. ¿Se ve ahí mi pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, se ve, se ve. Bárbaro. A ver, un segundo. Bien, el caso que voy a presentar es la comercialización mayorista en los márgenes. En realidad voy a hablar muy brevemente del proceso de conformación de mercados de comercialización mayorista asociativos en Argentina y otros privados. Básicamente me voy a estar refiriendo al proceso histórico, pero lo que me interesaría focalizar es en mercados cooperativos de la colectividad boliviana en Argentina, en la región metropolitana de Buenos Aires. Para los que no son de Argentina, rápidamente nos sitúo en el mapa, estamos hablando de la región metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Es una región que tiene, estos son datos del censo 2010, hoy estamos en 16 millones de habitantes, y aparte con una concentración de población y de recursos económicos, comerciales, productivos muy grande, ya que el 36% de la población total del país se concentra en esta región y prácticamente el 75% de la población de la provincia de Buenos Aires. Los mercados mayoristas que vamos a estar haciendo referencia se encuentran distribuidos todo alrededor de la ciudad de Buenos Aires y en distintos anillos, podemos decir. Hay 3, 4 anillos donde pasamos de un entorno bien urbano a entornos rurales o periurbanos. Estamos hablando en esta interfaz entre lo urbano y lo rural. Dentro de este entorno lo que nos vamos a encontrar es que el avance de la ciudad genera distintas disputas por el uso del suelo. Básicamente vamos a ver un proceso de desplazamiento de zonas productivas, más que nada quintas hortícolas, pero también hay otras actividades productivas por la ciudad y también un proceso de privatización de los espacios públicos a través de barrios privados que tienden a profundizar este proceso de privatización, barrios destinados a sectores muy acomodados, ¿no?, en términos de ingresos económicos. Y después también esta disputa por el uso del suelo también se ve en términos productivos, hay incorporación de nuevas tecnologías, básicamente el avance del invernadero que se ve muy fuerte desde los años 90, pero sobre todo a partir de los años 2000, y que con esto vienen también nuevas variedades que se incorporan y un paquete tecnológico asociado con este tipo de producción. El sector productivo de alguna manera queda en un sándwich o en un proceso de pinza entre el avance de la ciudad y las zonas productivas rurales ya de agricultura extensiva, donde les acotan las posibilidades de crecimiento, de desarrollo. Básicamente en este trabajo, o para esta presentación, me voy a formular 2 preguntas.
que no se van a contestar acá, pero sí los invito, quedan como invitación para discutir después en el caso de que generen interés. La primera es cómo construir una gobernanza alimentaria en contextos rururbanos complejos como los que enfrentamos en la actualidad. Yo me voy a centrar en la región metropolitana de Buenos Aires, pero podemos pensar en múltiples ciudades en este sentido. Y el otro tema que tiene que ver en parte con las elecciones de acá, pero también con algunas discusiones que nos venimos dando internamente en Argentina, que es cómo disputar el sentido común de la economía popular, la economía social, desde los márgenes o las periferias muchas veces en las que estamos interactuando. Y con el sentido común no me refiero solamente a las identidades, sino cómo disputar cuotas crecientes de poder, de rentas económicas, de mercados, porque de alguna manera un poco la sensación que tengo es que la discusión sobre la economía social, solidaria, popular, está quedando acotada cada vez a experiencias más chicas, limitadas, que no terminan realmente de disputar poder o de disputar espacios económicos. Y lo que me parece interesante es cómo ir avanzando en esto de ganar escala, y me parece que los mercados de la colectividad boliviana de alguna manera pueden servir para pensar parte de este proceso. Básicamente, dentro de los mercados tenemos tres tipos de mercados. Un primer tipo tiene que ver con los mercados estatales que se construyeron entre los años 70 y 80, se inauguraron en esos años, y que es de alguna manera un primer intento de conformar una gobernanza alimentaria formal en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿A qué me refiero con una gobernanza alimentaria? Mecanismo de coordinación interjurisdiccional e interactoral que nos permitan planificar, coordinar, ordenar el abastecimiento alimentario en una región grande y de muchos habitantes como es la ciudad de Buenos Aires y la región de los suburbios de la ciudad de Buenos Aires o la región metropolitana. ¿Por qué planteo que el mercado central fue un primer intento? Porque lo que se hizo fue cerrar todos los mercados privados o intentar cerrar los mercados privados y concentrar absolutamente toda la comercialización mayorista en estos dos espacios. ¿Cómo se hace esto? Entre acuerdos entre la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Nación y los distintos municipios que la conforman. Esto se va a lograr de manera limitada. De los 26 mercados que había en la década del 70, quedan unos 8 hacia fines de los 80. Entonces, de alguna manera se logra, pero lo que se termina consiguiendo es sí trasladar la comercialización mayorista del centro de la ciudad de Buenos Aires a la periferia. Hay un segundo tipo de mercados que son los mercados privados previos o que vienen con anterioridad a este periodo de restricción de los años 80, y lo que vamos a ver es que son espacios grandes, mercados que venían funcionando, pero que tienen una infraestructura en decadencia porque quedaron en una zona de limbo como consecuencia de estas medidas de restricción, en donde no sabían si iban a tener que cerrar las puertas en cualquier momento o iban a seguir operando. Siguieron por cierta inercia y porque los gobiernos locales tendieron a mirar para otro lado en este sentido, por algunos acuerdos más explícitos o implícitos, pero lo cierto es que la infraestructura va a estar fuertemente deteriorada de estos espacios. Y hay un tercer grupo de mercados mayoristas que son los que surgen a partir del periodo de regulación de los años 90 y que crecieron bastante fuerte en los 90 y sobre todo en los 2000. Siguen apareciendo algunos mercados cada tanto, pero sobre todo a principios de los 2000 y los 90 vamos a ver una expansión importante de estos y que tienen que ver con mercados más cooperativos, asociativos, tienen distintas figuras, son mercados privados dentro del marco normativo, pero ya sí bastante vinculados con la asociación de productores que intentaron buscar en primer lugar una salida para su producción. Lo que vemos acá es el mercado de Escobar y el mercado de Moreno y el de Pilar, son tres mercados que están ubicados en distintos lugares de los suburbios de Buenos Aires, y lo que vamos a ver alrededor de estos mercados es que todavía quedan zonas productivas y que muchas veces son un espacio de los mismos productores para comercializar. Las discusiones cuando empezamos a trabajar con estos mercados era si había productores o no quedaban productores.
recorrimos uno por uno los mercados, encuestamos a los operadores comerciales y la verdad que el 30, 40, 50% de los puestos de los distintos mercados siguen estando atendidos por productores. Muchas veces se distribuyen los roles al interior del grupo comercial, pero siguen manteniendo un vínculo importante con la quinta. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que hay un doble proceso, perdón, que no quería compartir, hay un doble proceso del Estado. En un primer momento se los traslada del centro a la periferia de la ciudad, se concentra la comercialización en el mercado central, se centraliza la gestión de esta comercialización a través de mercados públicos, para en una segunda etapa de regular la actividad a partir de los años 90, pero sin generar un marco transparente para la habilitación de estos espacios, con lo cual los deja en una zona que yo llamo media gris, donde se produce cierta inclusión o cierto reconocimiento, pero es un reconocimiento limitado, porque no termina de quedar claro quién los habilita, quién no los habilita, no se registran, no hay seguimiento de estos espacios, por lo tanto, quedan en esta zona que denominamos como un limbo, o zona gris, dentro de la comercialización mayorista. Producto de, a ver, perdón que me tapa los, ahí está. Producto de esta inclusión limitada, lo que vamos a ver es que parte de estos espacios se desenvuelven en condiciones de informalidad importante. Acá lo que vemos es la gestión de las pérdidas y desperdicios, que es muy limitada en los mercados privados, aunque se fue creciendo mucho o desarrollando estrategias y acuerdos entre el gobierno provincial con los mercados. La FAO también estuvo interviniendo, es decir, distintos actores para tratar de trabajar en la gestión de la pérdida y los desperdicios, en los vínculos con los bancos de alimentos, en aprovechar parte de estos desperdicios, ya sea a partir de compostaje o de alimentos para ganado, bueno, o algún tipo de estrategia de agregado valor que permita extender la vida útil de los productos. Con lo cual hubo un avance en este sentido, pero siguen quedando un montón de situaciones para resolver, tanto en lo que tiene que ver con infraestructura, la carga y descarga para las condiciones de los trabajadores que están en estos espacios, los tiempos de carga y descarga para la gestión de los, digamos, del transporte para la entrada y la salida, que son en horario bastante acotado. Bueno, hay una serie de temas para pensar en este sentido. El otro tema que me interesaba vincular tiene que ver con que, si bien siguen en una inclusión limitada, lo que podemos ver y que destacan algunos autores ya desde hace unos cuantos años es que a partir de los años, digamos, que la colectividad boliviana empieza a ocupar cada vez más espacios dentro de la producción hortícola y de la comercialización hortícola en Argentina, lo que vamos a ver es que hay cierto proceso de movilidad social ascendente. Esto lo describen un montón de autores, ya sea primero pasando la producción de trabajando para otros como empleado, después como mediero, después alquilando las tierras. Muchos también pasaron a tener propiedad de las tierras, pero también hay un proceso de movilidad ascendente y de ocupar cada vez posiciones más estratégicas en la comercialización. Primero también a través de la comercialización minorista, pero definitivamente a partir de la comercialización mayorista se están posicionando en un sector estratégico. No es necesario un proceso lineal, pero también a partir de este proceso de posicionamiento estratégico y económico y de ocupar espacios económicos, se van posicionando en las mesas de diálogo de la provincia, de los gobiernos, de los gobiernos locales, me refiero, provinciales y nacionales, pero también hay un proceso de valorización de la cultura y de los saberes locales que me parece que es rico para rescatar. Gran parte de los mercados bolivianos siguen manteniendo los nombres de sus lugares de origen o sus fechas de origen, y por lo tanto hay un proceso de valorización de la colectividad boliviana en Argentina. Parte de esta valorización implica la apropiación por parte de los gobiernos locales como festividades que son propias de los municipios en los cuales están vigentes, asociados con la independencia de Bolivia o con alguna fiesta importante patria
del país de Bolivia, como podemos ver en las distintas imágenes, y permanentemente la cultura local y el vínculo con Argentina trata de levantarse y mostrarse. Pero a lo que nos referimos también con este proceso de inclusión limitada es que muchas veces lo dejan atado a relaciones que son personalistas y muy estrechas dependiendo del vínculo que se genere con el gobierno de turno en cada uno de los lugares en los cuales operan. Y esto muchas veces genera prácticas que no son de todo ni claras ni transparentes y negociaciones del día a día por momentos extorsivas con respecto al funcionamiento de los mercados, al transporte de la mercadería, a la instalación en distintos espacios comerciales. Con lo cual, lo que me gustaría destacar ya como reflexiones finales y para no extenderme con el tiempo, es que los mercados mayoristas asociativos, privados, creo que llegaron para quedarse, cumplen funciones estratégicas en la cadena de valor hortícola y en la comercialización hortícola. Hoy se estima que están ocupando o que a través de estos espacios pasa a ser cerca del 30-40% de la comercialización. Sin embargo, se mantienen estas condiciones precarias como estábamos hablando. Y lo que me interesaría para retomar las preguntas que formulábamos al comienzo, tiene que ver es cómo abordar estos márgenes, ¿no? Cómo abordar estos espacios que muchas veces se encuentran en márgenes normativos, márgenes territoriales. Y creo que lo que nos muestran estos mercados es que parte de este proceso tiene que ver con disputar el mercado, con ganar escala y con posicionarse en sectores estratégicos dentro de esto. La comercialización mayorista claramente es uno de los cuellos de botella, aunque no podemos hablar de una concentración porque tenemos más de 3.000 operadores comerciales en todos estos mercados y a partir del fortalecimiento organizacional que ha ido mostrando el grupo de gestión de los distintos mercados que estamos analizando. A partir de este proceso creemos que se produce también cierta valorización cultural, cierto reconocimiento como interlocutor válido en los distintos espacios de negociación. Y el otro tema tiene que ver con la gobernanza alimentaria. Parte de la gobernanza alimentaria depende de mecanismos de coordinación interjurisdiccional que son complejos, que no están dispuestos a aceptar muchas veces entre los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales, los organismos de control que también tienen su voz a lo largo de este proceso, sobre todo control de inocuidad, de calidad de alimentos, y nos parece que en este nuevo contexto el rol del mercado central está llamado a desempeñar un papel más importante que el que está teniendo. La sensación es que viene retrocediendo, lo que nos parece que tiene que ubicarse en una nueva vinculación con estos mercados que llegaron para quedarse y que van a seguir estando. Así que hasta acá llegamos. Por supuesto, cualquier consulta, pregunta, quedó abierto después para seguir conversando y profundizando. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, primero quería agradecerles a las compañeras de Hidra y a Sara González por la invitación para pensar estas cuestiones que nosotros le venimos dando vueltas también acá en Buenos Aires. Lo que vamos a presentar ahora con Carlos Cobenros, voy a monopolizar la palabra igual por una cuestión de tiempos, porque si no, no vamos a hablar 10 minutos, vamos a hablar 20, pero este trabajo lo pensamos juntos y se desprende un poco de nuestras reflexiones y nuestras observaciones derivadas de nuestros trabajos de investigación en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, y también dialogan con una experiencia que tuvimos nosotras en Madrid a partir de nuestras estancias realizadas en el marco de la red Contested Territories, así que ese es el marco general. Esta presentación le dimos por nombre Agroecología, Consumidores y Productores, Organizaciones y Red de Construcción de Alternativas entre Madrid y Buenos Aires. Así que específicamente lo que nosotros queremos compartir acá es el modo en que dos experiencias de organización en torno a la producción y comercialización lograron sostenerse como alternativas al mercado convencional
de verduras y frutas de estación que se realizan bajo el modo de producción agroecológica. Seleccionamos estos dos casos que son bien distintos, es un caso que le llamamos el caso de Buenos Aires, el caso de Argentina, que ahí seguimos, digamos, una organización, una asociación de productores que realizan prácticas agroecológicas, y en Madrid hicimos un breve trabajo en el marco de una de las estancias con también una cooperativa de consumo. La exposición esta tiene algunas fotos para poder mirar y dimensionar, digamos, cómo son estos paisajes también. Lo que caracteriza estas dos experiencias es que son dos circuitos cortos de comercialización, ¿sí? Ahora lo que hicimos, lo que ustedes van a ver ahora, son un par de preguntas que hacemos en función de estos dos casos que presentamos, ¿sí? Hay preguntas que atraviesan estos casos y nos sirven para pensar también estos modelos de construcción alternativas y cómo se puede construir una alternativa, tanto del lado de los consumidores como del lado de los productores. Entonces son dos circuitos cortos de comercialización. Vamos a empezar por el caso de Buenos Aires, que es lo que queremos contar aquí, es un poco el origen de la experiencia en Argentina. Trabajamos con una organización de productores hortícolas, que se llama Asociación Productores de la 1610, perdón, que se encuentra en la localidad de Florencio Varela, al suroeste de la ciudad de Buenos Aires, y está compuesta aproximadamente por 15 familias que producen hortalizas y algunas frutas, digamos, en forma agroecológica. ¿Sí? Y se comercializan, acá traigo unos mapas, acá se dan cuenta que no somos cartógrafas, ahí está Argentina, donde ven el pin que dice calle 1610, ahí está localizada la organización. Esto lo traemos un poco para que se vea la mancha urbana, digamos, y estos bordes rurales. La zona es la zona del Gran Buenos Aires, que Sebastián repuso muy bien. Bueno, en Argentina hace más o menos 15 años empiezan a aparecer algunas experiencias, sobre todo en el Gran Buenos Aires, de comercialización de verduras de estación en forma de bolsones, donde viene una cantidad determinada y definida de peso y variedades de hortalizas, y muchas de estas iniciativas fueron posibles gracias a la extensión universitaria con grupos de productores hortícolas, y el consumo de estos bolsones, digamos, la circulación de estos bolsones para su distribución y su venta se hacía en estos mismos círculos universitarios. Primero, podemos pensar que estas iniciativas no estaban ancladas tanto en la necesidad de soberanía alimentaria y agroecología, pero a lo largo del tiempo fueron esas narrativas constitutivas de estas experiencias. Y la organización con la que trabajamos tiene su origen, digamos, en estas tramas, ¿no? Donde se encuentran integrantes, participantes de de grupos de investigación y de grupos de extensión de universidades nacionales, y también agentes estatales de desarrollo rural, ¿sí? Sobre todo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y de lo que era la Secretaría de Agricultura Familiar. Esta experiencia de los productores de la 1610, desde el 2017 que venimos trabajando con ellos, lo que lograron hacer a partir de su transición a la agroecología es poder cortar con las cadenas largas de comercialización a partir de cambiar de modelo productivo y de las relaciones que supieron construir y constituir con universidades y con agentes del desarrollo rural. Los actores que motorizan esta experiencia, ahí puse una foto muy casera, esa es la cocina de mi casa, pero quería mostrar el contenido del bolsón de abril de este año. Los actores que motorizan esta experiencia en Buenos Aires es la organización de productores y productoras, agencias estatales, y también organizaciones que hacen intermediación solidaria y popular. Algunas responden a universidades nacionales y otras a organizaciones sociales. A través de esas experiencias se comercializan estas mercancías. Sobre cómo es la organización de productores y
consumidores y consumidoras. La organización es una organización formal, ¿sí? Son productores que viven próximos unos a otros y tienen lazos familiares, muchos de ellos desde su llegada a Argentina, la mayoría son migrantes de Bolivia, y al interior de la organización, a partir de su transición a la agroecología, planificaron sus cultivos, digamos, hicieron como una transición a la agroecología y la podemos pensar de forma colectiva. La organización es la clave para poder realizar las ventas, ¿sí? Cada uno de los participantes participa del bolsón con una cantidad determinada de cultivos, ¿sí? Y en función de ellos es la remuneración que reciben. Contrario al caso que vamos a presentar después, la organización de los consumidores es más lábil, digamos. Las personas que consumen estos bolsones de verdura tienen un espacio de participación, pero no están formalizados, no están organizados formalmente, digamos, no son una organización activa de consumidores, sino que participan en diversas instancias. Ahí hay dos fotos donde podemos ver la conformación, una de las asambleas de conformación de los precios. Estas asambleas se realizan 2 veces al año y se encuentran consumidores, productores y los responsables de los nodos de distribución de estos bolsones de verdura. ¿Cómo se expresa el circuito corto de comercialización? En 2 formatos, básicamente. En la intermediación solidaria que realizan los agentes de las universidades y de las organizaciones sociales, y también en la venta directa que realizan los productores, porque participan en ferias, participan en mercados. Justamente hoy están participando en una de las ferias en su localidad, en Florencio Varela. El segundo caso, que lo titulamos el caso de Madrid, este se desprende de la observación y participación de nuestras estancias en el marco de Contested. Acá el caso que seguimos fue un grupo de cestas que se localiza en el barrio de Lavapiés de Madrid y forma parte de una cooperativa que se llama Surco a Surco. Este tipo de experiencias surge en España hace bastantes años ya, pero presentan en los últimos 25 años una historia de crecimiento sostenido y consolidado. Las bases que movilizaron, digamos, la creación de estos grupos fueron organizaciones no gubernamentales, organizaciones ecologistas, con una apuesta al consumo de alimentos ecológicos, ¿sí? La cooperativa Surco a Surco, que es donde responde el grupo de consumo que seguimos, está integrada por productores y consumidores, ¿sí? Tiene 2 partes, una parte de trabajo y otra parte de consumo. La parte de consumo es la que seguimos en Madrid, y la parte de producción, para hacer esta división más tajante, fuimos a una visita en el marco de un sábado verde a la Iglesuela del Tietar. Allí quienes consumen en la cooperativa van a prestar mano de obra para realizar tareas una vez por mes. Acá trajo un mapa del mismo estilo que puse para el caso de Argentina. Ahí tenemos España y ahí tenemos un pin marcado con la Iglesuela, perdón. Los agentes que motorizan, digamos, la experiencia en Madrid es básicamente la cooperativa, que tiene estas 2 funciones, el consumo y la producción de alimentos. La cooperativa tiene vínculos y relaciones con otras organizaciones o con movimientos ecologistas, pero es autónoma, digamos, y las personas del grupo que nosotros seguimos sí tenían vínculos previos por participación en movimientos sociales y entraron a la cooperativa en el año 2010. La misma pregunta que nos hicimos para el caso de Argentina es cómo es la organización de productores y cómo es la organización de consumidores. Y acá, en esta experiencia, quienes producen forman parte de la misma cooperativa que las personas que consumen, ¿sí? Pero son asalariados y asalariadas, estos trabajadores, y trabajan en tierras propias de la cooperativa. A diferencia de lo que pudimos ver en Argentina,
la mayoría de las personas que producen son lo que podemos tipificar como neorurales y viven cerca, digamos, de estos predios productivos donde se hacen los alimentos, y los consumidores, para hablar de este otro lado, reciben una cesta, pagan fijo por mes, digamos, esa cesta, y se recibe también un paquete cerrado. Nosotros seguimos varias veces al reparto, que se hace en un espacio fijo, y en ese mismo espacio, una vez por mes, realizan asambleas para organizar las diversas actividades que sostienen la experiencia, la salida a los sábados verdes, también hay presentación de libros, digamos, u otras actividades que hacen, digamos, a la vida de la cooperativa. Es interesante detenernos en esto, que se paga una cuota mensual a la cooperativa, y por lo que charlamos con muchas personas que participan de esto, el valor de la cesta intenta no seguir, digamos, la lógica del mercado, pero sí está influenciado, digamos, por los precios del mercado. El circuito corto, que es una de las cosas que nos preguntamos, se expresa, digamos, en la relación directa que implica el funcionamiento de esta cooperativa. No se vende por fuera, ¿sí? Como en el caso de Argentina, y toda la producción se consume dentro de la cooperativa. Para terminar, lo que queríamos destacar son unos puntos en común, que es, se venden productos a precio fijo, con un peso determinado, no hay posibilidad de elección de esos productos, y los bolsones y las cestas son cerrados, solo se vende cultivo de estación, y el modelo es agroecológico, o sea, se realiza producción bajo modelo agroecológico. Sí encontramos varias diferencias sobre el tipo de organización. En el caso de Argentina, de Buenos Aires, los productores no están organizados formalmente, no así los consumidores. El rol de las universidades y de las instituciones de desarrollo rural, las instituciones estatales, las políticas estatales, son vitales para el caso argentino. La producción agroecológica es posible gracias a esa mediación estatal. Y después, otra de las diferencias que queríamos marcar, que es que en el caso de España, para acceder a este tipo de consumo, de la experiencia que nosotros vimos, no quiero generalizar, hay que estar adentro de la cooperativa. Después las trayectorias de los productores son diferentes, ¿sí? En el caso de Madrid que seguimos, son neorurales. En el caso de Buenos Aires, la mayoría de los productores de la experiencia relatada son migrantes de Bolivia. Y algo que no hice demasiado hincapié, pero me parece interesante señalarlo, es que la cooperativa en el caso de Madrid es dueño de la tierra donde trabajan. En el caso de Argentina, la mayoría de los productores hortícolas son arrendatarios. Y eso no solo en la experiencia de los productores de la 1610, sino que eso es una cuestión general, ¿sí? La mayoría de los productores de alimentos frescos en Argentina son arrendatarios, de estas cordones hortícolas, digamos, de las grandes ciudades. Bueno, me pasó un poco del tiempo de los 10 minutos estipulados, pero con Carlos Cowan les agradecemos la atención, y ahí están nuestros correos electrónicos por si quieren más información. Muchas gracias. Muchas gracias tanto a Flor como al compañero anterior. Abrimos ahora turno de preguntas, 10 minutos. No sé si por parte de las comunidades hay, bueno, algunas dudas o temas, ¿no? Que ya sé que seguramente es otra escala, ¿no? Pero seguro que hay muchos puntos en común que podemos un poco identificar, ¿no? A la hora que pensamos en el desarrollo de estos proyectos agroecológicos, ¿no? Como la cuestión de escala o el rol de las instituciones u otras cosas que han salido en la conversación. Bueno, a Flor le quería preguntar si los productores en España también, o la cooperativa que ella estudió, cuenta con algún apoyo del gobierno español o de las universidades, o sea, también como con programas de extensión y de transferencia. Y a Héctor le quería preguntar, no entendí bien el tema del caso del mercado de los bolivianos en Escobar, por qué había cerrado, o bueno, el tema o el problema que tuvo con la habilitación,
y si este tipo de intervenciones por parte del quien supuestamente debería estar a cargo de la regulación. En este caso sería la provincia de Buenos Aires, y si por cuánto tiempo se dan estas habilitaciones o cómo se hacen los controles. Bueno, Gracias. respondo. Gracias, Jime. Abro el micrófono para responder. Hay un poco de ruido de ambiente acá en mi casa, así que pido disculpas. Em, por lo que conversé tanto con las productoras como con quienes integran la cooperativa, no reciben apoyo de ningún programa estatal, ni, digamos, se presentaron siempre de forma muy autónoma, digamos, tanto de las organizaciones del Estado como de otro tipo de fuentes de financiamiento. ¿Sí? Eso es bien distinto al caso argentino, pero justo con algo que charlábamos ayer con Carlos Cowan Ross, es interesante pensar que son dos tipos de productores distintos, digamos, los productores que nosotros seguimos en el caso argentino son productores del sector subalterno rural agrario, digo, son otras condiciones de vida, otra trayectoria, digamos, que eso sí hace bien distinto al caso de España. Al menos lo que pudimos observar hasta ahora. Pero bueno, eso, Jimé, no sé si es suficiente. Le paso la palabra a Seba. A ver, la noticia que traía era más a modo de ejemplo. Lo que uno puede ver en este caso concreto era por irregularidades en el pago de los impuestos y de las tasas que les correspondían municipales, que le estaba reclamando el municipio. Pero lo que uno puede ver en distintos mercados es que siempre hay tironeos por la situación en la que se encuentran, que están en una situación de informalidad que en parte no la facilita los distintos niveles de Estado a veces para salir, pero también muchas veces los mercados y los mismos productores y comercializadores se ubican ahí porque les sirve también para evadir algunos impuestos y distintos controles y circunstancias. Entonces, es un doble juego, pero que lo que plantea es un techo muy bajo también para el desarrollo a futuro y también para lo que es las posibilidades de trabajo en términos de control de impacto ambiental de muchas de las actividades que se generan, de los alimentos que se consumen y de la calidad y trazabilidad de los alimentos que consumimos. Pensemos que son productores convencionales y los controles en este sentido de aplicaciones de agroquímicos, de esto, son difíciles a veces de realizar y a veces se realizan y en muchos casos no tanto o no como deberían. Y en el caso de que se realicen, no siempre es fácil identificar de dónde viene la mercadería para poder llegar hasta para un lado o para el otro de la cadena, con lo cual nosotros hicimos algún seguimiento de los papeles que tienen que llevar, de las habilitaciones. Bueno, la mayoría dicen tenerlo, pero no hay registro, no están sistematizados, no se encuentra. Y después, por el otro lado, lo que uno puede ver es que producto de esto también la relación con el municipio suele ser cercana. Ahora, esta relación tan cercana y estrecha genera también distintos tipos de demanda y pedidos de un lado y del otro, que no tienen el mismo problema, no sé, una empresa metalúrgica ubicada en el mismo municipio. Es decir, quiénes son los que abastecen cuando hay alguna feria o que tienen que participar de la feria o no tienen que participar de la feria. Hay un mercado que se hizo en un municipio, Moreno, que la misma cooperativa desarrolló el mercado, construyó el mercado, generó el mercado y nunca se pudo terminar de instalar en el mercado. No termina de quedar claro por qué, pero hace 4 años que están dando vuelta con esta situación. Hay otra cooperativa que, bueno, así circunstancias se pueden plantear digamos, por lo menos en 5, 6, 7 de estos mercados que estuvimos con bastante frecuencia y distintas situaciones que se dan tanto con la tenencia del predio como con las habilitaciones. La habilitación en principio es municipal para el funcionamiento y para los controles de higiene y seguridad, al igual que cualquier otro establecimiento que funciona
en estos gobiernos locales que nosotros llamamos departamentos, municipalidades, pero los controles de seguimiento de la mercadería, como muchas veces pasan de un municipio al otro, se producen en un lugar, se venden en otro y se comercializan al minorista en otro, ahí dependen de un organismo que es el SENASA, que es el que controla la calidad y la seguridad agroalimentaria, y que también tendría que controlar a los establecimientos y de hecho tiene una oficina para el seguimiento de estos establecimientos. Entonces, este organismo depende de Nación y a su vez la que intenta generar cierta coordinación entre estos organismos, la provincia de Buenos Aires, que tiene una mesa y un registro de los mercados tanto públicos como privados, y que lo que apuesta es generar políticas para la provincia de abastecimiento alimentario y poder orientar las acciones de estos distintos niveles que tengan mínimo sentido, ¿no? Pero bueno, también esta mesa hoy está activa, puede cambiar el gobierno y dejar de estar funcionando, ¿no? El registro sí viene ya de varias gestiones, pero el registro también es muy fácil que caiga en letra muerta y no mucho más que eso, ¿no? Como pasó con otros tantos registros. Entonces eso es algo que también que se ve permanentemente. Cada gobierno que viene modifica la normativa, porque es más fácil cambiar la normativa que hacer algo realmente en el sector, y entonces es como sí, porque se cambia, después se dan capacitaciones de cuál es la normativa nueva, se ponen plazos, se lo sientan a todos en la mesa, pero el problema es la decisión política de realmente empezar a ordenar un poco, y aparte son sectores que son complicados, porque hay mucha gente que está atrás, entonces a nivel de un gobierno local tiene pocos incentivos para avanzar en la coordinación con otras jurisdicciones, porque no participa ni del mercado central ni de otros, sino que participa la provincia, nación y ciudad, y sí tiene un costo grande para cubrir, porque a donde van a golpear la puerta es al gobierno local. Entonces el gobierno local es el que intenta ir lidiando en el día a día con estos espacios, mientras que las decisiones se toman en otras instancias. Bueno, ahí hay también un tema cuando hablamos de gobernanza y de coordinación interjurisdiccional que me parece que es fundamental este vínculo, donde en algunos momentos, sobre todo en los 80, los municipios cedieron el control a la provincia a través de decretos, leyes, normativas, pero a partir de los 90 lo fueron recuperando o se lo fueron tirando, pero sin darle herramientas para que realmente puedan hacerse cargo de lo que habían dejado de gestionar hace 10 años, 15 años, 20 años, dependiendo el caso, ¿no? Bueno, es complejo de resumirlo, pero me parece que habla de cómo estamos abasteciendo estos entornos periurbanos que tenemos en todos los países, en las distintas provincias, y que cada vez implican desafíos también más grandes, ¿no? Para la población y para llegar sobre todo a los sectores más vulnerables. Gracias, Sebastián. Gracias a Sebastián y Flor ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Sí. Sí. Yo quería hacer una pregunta que espero que la respuesta sirva también a las comunidades, es para Flor y para Chacho, porque esta experiencia con las universidades podría ser algo que se podría quizá intentar replicar, pero no la llego a entender bien del todo, ¿no? ¿Cuál es el papel de las universidades? O sea, los consumidores son profesores de la universidad, no lo entiendo muy bien, porque claro, en el caso de Cataluña y también muchas universidades se podían ver como formas de hacer colaboraciones, ¿no? Que eso realmente yo creo que en España no existe, no se me ha ocurrido nunca, no he visto nunca un caso igual, en el Reino Unido seguro que no lo hay, pero sí que me parece algo que podría ser quizá transferible, ¿no? Y quizá también podrías explicar un poco esta idea de la extensión, creo que lo llamáis, que es igualmente que en Cataluña y en España no existe, o creo que no existe, y podría ser interesante también. Bien, bueno, el rol de las universidades, como el papel que cumplen las universidades en estos casos lo podemos dividir como en dos partes. Justo la organización que nosotros seguimos
es una organización que está atravesada por hay 4 universidades que recorren la organización y visitan casi de manera periódica la organización, y ahí tenemos esta división, algunos a través de sus equipos de investigación y otros a través de sus equipos de extensión. Digamos, los equipos de extensión, acá en Argentina hay mucha experiencia en tanto equipo de extensión, en casi todas las universidades nacionales hay equipos de extensión, y son aquellos, en este caso, que se ocuparon en un primer momento de movilizar el armado de bolsones para la comercialización. O sea, una de las universidades, la Universidad Nacional de Quilmes, que está relativamente cerca, digamos, de la organización, por ejemplo, es la que organiza 2 veces por año las asambleas. Y además es la que tiene y la que organizó los nodos de comercialización para que sea posible la distribución de estos bolsones. O sea, los consumidores no necesariamente son de la universidad, pero la posibilidad, digamos, de que existan esos nodos de distribución sí fue gracias al papel de las universidades. Ellos lo hicieron específicamente a partir de su tecnicatura en economía social. Digamos, esto empezó siendo un caso que iban a visitar los estudiantes y deriva en esta cuestión. Pero también acá seguro Pablo Calegaris conoce el caso mejor que yo. La Facultad de Agronomía de la UBA también, digamos, hace de mediación para el reparto de estos bolsones, con el bolsón soberano, y digamos, en esa trama participa, pero también participan equipos de investigación. Hay dos fotos que estaban ahí. Una fue un reparto de semillas. El reparto de semillas, o sea, para que los productores accedan, aparte de las semillas que usan en la producción, es un vínculo que tienen con la Universidad Nacional de La Plata. Hay un equipo de investigación que logró hacer el nexo con una cooperativa de semillas y les proveen a la organización esas semillas. Sí, se pagan, digamos, pero bueno, ese nexo lo hicieron desde la Universidad de La Plata. Pero acá sí es muy importante, y no solo en este caso, sino también en otros casos que conocemos de la zona, la organización de los productores y cómo esos productores se vinculan, digamos, con los agentes universitarios. Algunos son grupos de investigación, que sus objetivos es producir investigaciones, y otro es producir este tipo de vínculos que van más allá de la investigación, sino que quieren atravesar cosas más directas como la comercialización, la producción agroecológica. A ver, que la 1610 sea una organización en transición a la agroecología, que sus productores puedan hacer agroecología, eso también es parte de la extensión rural de una política estatal. Sí, que son... sí. No, después vos complemento un poquito. Sí, no, complementa, que a mí ya me escucharon mucho. Esto que contaba, digo, para darle un poquito más anclaje de lo que está pasando en las universidades argentinas en relación a soberanía alimentaria. Como dice Flor, la Universidad Argentina tiene un mandato de hacer investigación, docencia y extensión universitaria. Son 3 pilares sobre los cuales se piensa la universidad pública. Concretamente, con el tema que nos convoca, se formó una red de cátedras libres de soberanía alimentaria en muchas universidades nacionales, o sea, públicas de Argentina, que a través de esa cátedra se trabaja de diferentes formas en función de cada facultad. Por ejemplo, si tomamos por referencia la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, como que hay 3 componentes que se implementan en esta práctica de extensión universitaria. Uno, como bien relató Flor, lo que es el apoyo en la construcción de canales de comercialización, que no se agotan en la población universitaria, sino que moviliza vecinos. Y a través de diferentes formas. Puede ser desde Bolsón, en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, pero en otras facultades hay mercados en el predio de la universidad que converge todos los barrios alrededores a comprar periódicamente, etc.
Otro es la transición agroecológica. Esa es otra práctica muy fuerte que tienen las universidades haciendo extensión. Y una tercera es la certificación participativa. O sea, las universidades, algunas universidades, no todas, participan en procesos de certificación participativa, ya sea de producción agroecológica o de proceso de transición agroecológica. Entonces, eso podemos decir como las tres estrategias, las tres prácticas más frecuentes que podemos encontrar. No os oímos, Hidra, no os oímos. Hola, Ahora. ¿se escucha? Sí, sí, échale, perdón, no me había desmontado. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Pensando también en la vinculación con las preguntas, ¿no? El escalamiento, el papel de las organizaciones intermediarias, estatales o no estatales, también es interesante como reflexionar acerca de qué techo tienen estas experiencias cuando también por, digamos, por cuestiones de orden institucional, una universidad o un hospital o otros no alcanza a, digamos, a poder, digamos, promover una mayor escala, ¿no? De este tipo de actividades económicas. Entonces, me parece que hay un par de tesis que hemos trabajado también en la Facultad de Agronomía donde organizaciones intermediarias con fines de lucro no sostienen tampoco tan fácilmente esto. Entonces es por un apoyo estatal o por un apoyo institucional o incluso con mucho trabajo voluntario donde se puede sostener. Pero ese es el techo también para pensar el escalamiento, ¿no? Sí, claramente son organismos que garantizan la emergencia, el arranque y cierta sostenibilidad, pero en una escala muy pequeña, quizás. Para pensar también mecanismos, pensando en la posibilidad de otro tipo de dinámicas que expandan estas actividades. Me parece que es un eje importante para considerar. Sí, hay por ahí tres y complemento que lo que le da escala en algunas experiencias es la conformación de movimiento social. Claro. Hubo un caso interesante que es la Unión de Trabajadores de la Tierra es la organización, una organización nacional que le permite a estos procesos de transición agroecológica y que incorporan la soberanía alimentaria como bandera, en la conformarse con organizaciones de base y escalar el movimiento social nacional que les permite ganar escala y disputar, digamos, en el Estado. Han dado, digamos, un líder nacional, un referente nacional de ese movimiento, llegó a ser el presidente del Mercado Central de Buenos Aires, digamos, por diferencias políticas se tuvo que ir, digamos, pero bueno. Hace parte también de la disputa en el campo estatal también. Totalmente de acuerdo, muy interesante todas las participaciones, aportaciones y preguntas han dado pie a debate y ampliar también la información que nos habían dado las compañeras al inicio. Vamos a dar paso ahora al segundo bloque de este webinar. Este segundo bloque intentaremos tratar o ver y pensar en esta tensión entre la economía comunitaria y los riesgos de gentrificación y exclusión y cómo mitigar los factores excluyentes. Para ello vamos a contar con la presentación de Héctor, de Héctor Graf, de la Universidad Autónoma de Madrid, presentándonos el mercado de San Fernando, y luego con Sara González de la Universidad de Leeds, explicándonos pues, los mercados de abastecimiento del Reino Unido, un espacio comunitario. Bueno, el caso que voy a presentar es un caso para la gente de este lado del charco, es un poco conocido. Y es el mercado de San Fernando, que es el mercado, digamos, barrial del barrio de Lavapiés. Para los que no conocen Madrid, el barrio de Lavapiés es uno de los barrios del centro histórico de la ciudad, caracterizado por ser, por una parte,
el barrio más multicultural, más diverso desde el punto de vista étnico, con un componente bastante importante de combinación o de mezcla de población autóctona envejecida por un lado, por el otro lado población autóctona también juvenil, digamos agentes gentrificadores, podríamos llamarlo a simplificar sin entrar mucho en la caracterización sociológica, y diversos grupos de migrantes que accedieron en la década de los 90 y a comienzos de los 2000, antes de la intensificación de los procesos de gentrificación, accedieron al centro de la ciudad porque era una zona relativamente degradada desde el punto de vista de la calidad de la edificación y con rentas bajas. Hoy ya no lo es, claro. Y en aquella época entonces alrededor de este mercado, que era un mercado en España, en Madrid, mejor dicho, los mercados estos mercados tradicionales son de propiedad municipal, aunque luego la gestión sea autónoma de cada mercado a partir de los años 90. Bueno, alrededor del mercado lo que hay es multitud de comercio, comillas, étnico, de todo tipo de fruterías, verdulerías, comercios de alimentación, que algunos son de población africana y otros son de pakistaníes, indios, bangladeshes. Y finalmente bueno, hubo durante un tiempo comercio chino, pero ahora, bueno, faltan los latinoamericanos, también están allí. Y entonces estos crecen alrededor del mercado. El mercado a finales del siglo XX es un mercado que sufre el típico proceso de decadencia en el cual, bueno, las explicaciones neoliberales, claro, hablan de, a ver si pasa esto, ¿cambió ahí la transparencia? Sí. Héctor, ¿podrás ampliarlo un poco? ¿Puedes poner en modo de presentación? A ver. Ah, mira, Ahí. aquí. Perfecto. Ahí. Vale. Perdón. Hay mercados donde, entonces, hay por una parte decadencia del comercio tradicional, puestos en muchos de los mercados del centro de Madrid empiezan a tener una cantidad significativa de puestos cerrados, tanto porque, bueno, en muchos casos por ausencia de recambio generacional, en otros casos porque definitivamente cierran frente a la competencia de las grandes superficies, y los discursos neoliberales suelen culpabilizar al propio mercado de su decadencia, estigmatizando las prácticas comerciales tradicionales como obsoletas, poniendo en cuestión la atención personal deficiente, espacios desordenados, insalubres. Bueno, esto creo que nos lo encontramos tanto de un lado como del otro del Atlántico y en todo el mundo. Y claro, supuestamente estos discursos lo que hacen es explicar la preferencia de los grupos sociales de las nuevas clases, de las clases medias tradicionales y las nuevas, por nuevos espacios y prácticas de distribución que son presentados como más modernos y distinguidos socialmente. Bueno, todos estos discursos vienen a justificar proyectos de modernización de los mercados, generalmente asumidos desde la administración local como estrategia de supervivencia. Bueno, aquí lo que tenemos, claro, es el caso que nos ocupa es interesante porque es un caso extremo donde la aplicación digamos, de la modernización neoliberal tiene un resultado que no es el habitual. Y en vez de ¿por qué no es el habitual? Pues luego bueno, yo creo que Pablo acaba justamente de adelantar algo del mensaje mío. Claro,
ese barrio no solamente es el barrio más multicultural de la ciudad, sino también el barrio quizás con mayor organización social, con movimientos sociales vivos desde la transición, desde el comienzo de la recuperación, mejor dicho, de la democracia en la década de 1980, y un barrio bastante combativo. Este es un factor que ha obstaculizado, por ejemplo, durante mucho tiempo su gentrificación, y esta dinámica también o estas luchas, o esta característica social del barrio también se reflejó en la transformación del mercado, porque cuando llega la crisis del 2008 y el mercado tradicional estaba en fase terminal, en vez de lo que los movimientos sociales del barrio plantean un proceso de apropiación de ese espacio, y logran que la administración municipal acepte un experimento, digamos, por llamarlo de alguna forma, de crear un mercado, efectivamente modernizar el mercado con un modelo un poco diferente. Yo creo que hay, o sea, nos podríamos rápidamente, creo, de acuerdo, todas las experiencias en que ante estos ataques, digamos, neoliberales, estos procesos de modernización están caracterizados por diferentes estrategias de gestión del conflicto que deriva, y entonces podemos encontrar desde casos donde hay una adaptación sumisa y el mercado es reemplazado por una gran superficie, podríamos ponerlo, modelos de acomodación y transacción, algunos que son en realidad procesos de autoinmolación del mercado, por ejemplo, intentar combinar el mercado tradicional con una gran superficie, es una de las estrategias más socorridas de estas de acomodación y transacción, que se ha demostrado multitud de veces como una estrategia fallida para la supervivencia del mercado tradicional. Y finalmente proyectos de resistencia, modelos alternativos a la lógica neoliberal. Claro, no quiero entrar aquí a abrir el debate de cuánto hay de alternativo en estos modelos, pero el que vamos a tratar es un ejemplo de ellos. El mercado, bueno, para las que no conozcan Madrid, el mercado de San Fernando, como veis, esto es un Google Map del centro de la ciudad. Y está ubicado, digamos, que en la parte sur del centro histórico, en pleno corazón del centro histórico de Madrid. Esto es como se vería el mercado, y algunos de los mercados tradicionales municipales de Madrid se siguen viendo hoy en día, ¿no? Gran cantidad de puestos que están cerrados. Esta foto en realidad no es de la época, digamos, de la decadencia total, sino que es posterior, pero refleja bien la pérdida de los espacios de mercadeo tradicional, y entonces el proceso de transformación, bueno, el edificio es la foto esta de aquí arriba a la derecha, es la fachada del edificio, que tiene su valor arquitectónico de por sí. Y entonces lo que hace el ayuntamiento es aceptar una transacción con los movimientos sociales del barrio y abrir entonces un concurso para que los puestos desocupados sean ocupados por nuevas iniciativas sociales. Y en ese contexto, en la crisis del 2008, lo que se produce es que entra en el mercado un número bastante importante de iniciativas microempresariales, de gente joven, alguna muy ligada a movimientos sociales del barrio. Ejemplo, bueno, aquí tenemos uno de los ejemplos, en aquel momento fue de los más sonados, en la casquería, que es donde venden las entrañas, para los que el otro lado las entrañas de los animales. Se implantó una librería de libros al peso, de intercambio de libros, que venden los libros al peso. El mercado se convierte en pionero
en tener puestos que ofrecen productos artesanales, en este caso cervezas y vinos de la región de Madrid, y cervezas artesanales cuando era muy poco habitual en otras cadenas de comercialización. Y claro, el mercado también tenía un espacio central diáfano bastante grande, que rápidamente se convierte en un espacio también de consumo de tapas, un espacio de restauración en pequeña escala. Vale. Esto ya nos está señalando uno de los ejes que va a ser eje de transformación del mercado o de lucha o de conflicto del mercado a partir del mismo momento de la implantación del modelo, comillas, alternativo. Y es que este desarrollo en paralelo de iniciativas alternativas junto con restauración también alternativa, orientado también a un tipo determinado de población, también juvenil, de clases medias, especialmente, en realidad lo que empieza a generar es una competencia entre dos modelos, ¿no? El modelo de los puestos tradicionales, de la fruta ecológica, de la fruta, la verdura ecológica, el pan de masa madre, los libros al peso, bueno, incluso una cooperativa de intervención urbana militante en el propio mercado, empieza a competir con esta, digamos, cuña de restauración. Bueno, el espacio central da mucho juego y como veis en las imágenes estas, el juego es que se empiezan a hacer talleres ahí de danza, de baile, o incluso actuaciones musicales e incluso en alguna ocasión algún meeting político. Bueno, estas dos son quizás ejemplos también no mercantiles, no de comercio de comestibles tradicional, pero de usos, digamos, alternativos del espacio del mercado. Y lo que hay desde este momento es entonces, en realidad, una lucha soterrada, pero que en los últimos años ya es bastante evidente superficialmente, entre este uso alternativo por una parte y la restauración que empieza siendo alternativa para terminar siendo una restauración, el uso hegemónico del mercado. A medida que va pasando el tiempo, la propia dinámica del mercado neoliberal y de la turistificación, gentrificación del centro de Madrid, hace que cada vez los puestos o las actividades en el mercado de ese mercado tradicional vayan en retroceso y vayan en aumento la actividad que tiene que ver con restauración, ya menos alternativa y más comercial al uso. ¿Cuánto tiempo me queda? Chicas de la Hidra, ¿cómo voy? Un poquito. Vale. Creo que, bueno, entonces la experiencia del mercado de San Fernando muestra varias cosas interesantes, varios procesos interesantes o varios ejes interesantes que creemos nosotros para la reflexión. Por una parte, la posibilidad efectivamente y la oportunidad de que la modernización de los mercados no necesariamente sigan un mismo patrón neoliberal en todos los casos. ¿De qué depende las posibilidades alternativas? Pues efectivamente de que haya proyectos alternativos en el contexto y que haya relación con movimientos sociales en la comunidad cercana que sean capaces de negociar o de resistir a la dinámica homogeneizadora neoliberal. Un aspecto que no he tocado hasta ahora
y que también y la segunda es quizás la capacidad del propio mercado de establecer relaciones y asegurar del modelo, perdón, la capacidad de los modelos alternativos de asegurar su propia supervivencia, digamos, su propia sostenibilidad desde el punto de vista tanto económico como político, como también desde el punto de vista social. Un aspecto que este mercado tiene, si recordáis algo del contexto que conté del barrio, es que parece efectivamente un mercado, una experiencia extraterritorial, rodeada de tiendas de mercados pakistaníes, banglas, marroquíes, latinos. Esta es una isla blanca en el barrio, y esto muestra quizás algunas de las limitaciones que tenía el modelo, y por otra parte el hecho de que en cuanto hay una cuña de la actividad neoliberal, es difícil, la lógica del mercado hace bastante difícil la supervivencia de los modelos alternativos en coexistencia, ¿no? Yo hablo de la lucha entre los dos modelos y parece que es una lucha abstracta, pero en el caso del mercado de San Fernando fue en realidad una contienda puesto a puesto de transformación primero de los puestos tradicionales a estos puestos alternativos, y después de estos puestos alternativos a que hoy efectivamente la actividad hegemónica dentro de ese mercado sea la restauración. Gracias. Pues ahora sí damos paso a Sara de la Universidad de Leeds para hablar de... ¿Lo tenéis? ¿Lo veis? Sí, perfecto, Sara. Vale, muchas En realidad gracias. parece que vamos a hablar de lo mismo. Sí. Es muy parecido, tienes razón, es parecido, sí. Bueno, por eso estamos en el mismo bloque. Bueno, efectivamente, sigo un poco con el tema que planteaba Héctor, pero en el caso de los mercados del Reino Unido, y no me voy a fijar solo en un mercado, sino más bien la situación general de los mercados. Pero también, bueno, la presentación también habla sobre las estrategias desde las entidades, organizaciones, movimientos sociales y las administraciones públicas para intentar mitigar o parar o resistir esta gentrificación posible de los mercados, ¿no? Bueno, primero voy a pasar muy rápido, pero bueno, para que os hagáis la idea un poco de la historia, diversidad y situación actual de los mercados en el Reino Unido, y hay muchas cosas que están en común con lo que ha comentado Héctor. Los mercados en el Reino Unido, los mercados cubiertos, como el que veis aquí, el de Leeds, de la ciudad donde vivo, bueno, pues el Reino Unido quizá fue el sitio donde comenzaron estos mercados cubiertos, ¿no? Que venían a reemplazar los mercados al aire libre, pero estamos hablando del siglo XVIII, XVII, XVIII, ¿no? Y ya en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XVIII y el siglo XIX se construyeron un montón de mercados cubiertos. Obviamente los que sois de Cataluña conocéis muy bien los mercados que tenéis allí. En Barcelona hay un montón de ese tipo, ¿no? Entonces el Reino Unido quizá fue el origen de ese tipo de mercados. Estos mercados, que sobre todo existen en el norte de Inglaterra, muchos están en declive porque además es una infraestructura muy difícil de mantener. Mientras que en Londres suelen ser más mercados al aire libre o más mercados callejeros. Y aquí, bueno, tenemos unos ejemplos que son entre callejeros y al aire libre. La foto de arriba, a la derecha, es el mercado de Queen's Market, en el este de Londres. Y abajo tenemos el ejemplo de uno de los mercados más gentrificados, completamente, entre comillas, modernizados de Londres, el mercado de Old Spitalfields, que como veis incluso hay, bueno, que hay cadenas como Flying Tiger, en fin, de un mercado y no tiene nada, ¿no? Es una especie de, bueno, completamente turistificado y gourmetizado. Entonces, bueno, vemos que hay una diversidad de mercados, muchos son históricos y es difícil de mantenerlos, otros se han completamente gentrificado y turistificado, pero existe esta diversidad, ¿no?
En la mayoría, también como en el caso de España, los mercados y mercadillos están gestionados por las autoridades locales, en un 80%, y en todo el país hay como más de 1000 mercados. O sea que no hay tantos, obviamente, como en otros países, y muchos han ido cerrando, ¿no? Bueno, yo hice una investigación, o bueno, llevo un tiempo haciendo una investigación sobre mercados en el Reino Unido, y esta especie de infografía que tenéis aquí es la conclusión a la que extrajimos de un proyecto del que os voy a dar algunos resultados. Y es que, bueno, queríamos proponer esta idea de los mercados como una especie de espacios comunitarios para una economía más inclusiva, ¿no? Y la idea que queríamos plantear es que, bueno, muchas veces se ha presentado como una dicotomía en el futuro de los mercados, ¿no? Por un lado, solamente se puede pensar en gentrificarlos o ya como los ayuntamientos, bueno, pues ya los tienen que abandonar porque no pueden competir con los supermercados, entonces, bueno, pues los venden o los exteriorizan, ¿no? Bueno, entonces queríamos plantear como que es como una especie de, estas dos opciones en realidad hay otra opción, que es lo que decíamos en este proyecto, ¿no? Y que podemos pensar en los mercados como espacios inclusivos, no como espacios de un pasado, sino como unos espacios del futuro, en el que podemos pensarlos como, bueno, pues pueden ser espacios importantes, comunitarios, inclusivos, en una economía más justa, más solidaria y además más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Y en la investigación que hicimos, bueno, pues veíamos, os voy a enseñar hicimos una encuesta con 1500 usuarios de mercados, en 3 mercados, en Newcastle, en Bury, que está cerca de Manchester, y en Queen's Market, que están en el este de Londres, y preguntamos a los usuarios un montón de preguntas. Entre ellas les preguntamos también cómo usan el mercado como espacio público, ¿no? Y aquí os he traído, bueno, pues algunos de los datos que más nos llamaban la atención, ¿no? Por ejemplo, un 90% de las personas a las que entrevistamos, a las que encuestamos, dijeron que se sentían seguras, bienvenidas cuando llegan al mercado, y que el mercado para ellos es un centro comunitario que les otorga un sentido de pertenencia. Y esto es porque muchos de los usuarios van varias veces a la semana, a veces incluso varias veces al día, y muchos llevan yendo 20, 30 años al mercado, con lo cual para ellos es un espacio completamente como, bueno, casi como su casa, ¿no? Un 74% nos dijeron que se sentían menos solos cuando visitaban, que se encontraban con gente, que hablaban con gente que no conocía. Esto es interesante, ¿no? Cada vez es más difícil, pues, hacer este tipo de relaciones, y el mercado justamente pues parece que facilita este tipo de relaciones con personas que no conoces, facilita lo que algunos autores han llamado pues el hecho de que, bueno, pues te encuentras con otras personas, aunque no desarrolles a veces pues amistades en profundidad o relaciones en profundidad. Sí que es verdad que el mercado facilita este tipo de relaciones, bueno, un poco superficiales, pero que a la vez pueden ser las únicas que mantengas en tu día, ¿no? Sobre todo si eres una persona mayor o tienes pocos recursos sociales. Todos estos datos eran todavía más positivos para las personas mayores y para las personas de bajos recursos, con lo cual los mercados en el Reino Unido, este tipo de mercados, entre comillas, que aquí se llaman tradicionales, son un espacio social, de relaciones sociales inclusivo. Este tipo de datos, los ayuntamientos ni los tienen ni los reconocen, porque los ayuntamientos suelen pensar en los mercados como espacios comerciales únicamente, ¿no? Entonces, aunque bueno, se sabe un poco de forma anecdótica que los espacios que son también espacios de relaciones sociales, ni se valoran, ni se ha obviamente analizado ni cuantificado. Bueno, en esta slide os quería presentar un poco cuáles son los retos que tienen los mercados en el Reino Unido, que son muy similares a los que hay en España, y lo que ha comentado también Héctor, ¿no? Pues muchos mercados obviamente están en situación de declive por el dominio que hay de los supermercados, del comercio corporativo, digamos, en el Reino Unido. Más de un 90% del mercado, digamos, de verduras y frutas son las grandes superficies. Entonces los mercados son una minoría,
se han ido marginando en las últimas décadas, hasta tal punto que la mayoría de las personas que consumen y frecuentan los mercados son aquellas de recursos más bajos, personas de grupos minoritizados, con lo cual cada vez están como estigmatizando más, ¿no? Pero a su vez tenemos esta situación un poco parece contradictoria, que además los mercados también se han como descubierto como espacios que pueden ser interesantes para las clases medias, ¿no? Y existe esta lógica de parte de las administraciones públicas de que hay que rescatar a los mercados, rescatarlos de los usos que les dan, digamos, los grupos más marginados y más minoritizados, para el consumo de las clases más medias, profesionales y población joven, porque esa es la única forma como de mantener los mercados, ¿no? Convertirlos en espacios más de ocio, como comentaba Héctor. Una cosa importante que hay que entender es que en el Reino Unido los ayuntamientos tienen una situación muy precaria económicamente, o sea, prácticamente no tienen ninguna financiación del Estado nacional, del gobierno central, con lo cual tienen que recopilar sus propios recursos. Entonces, los mercados, si hace muchas décadas les proporcionaban recursos, porque obviamente los comerciantes pagan una renta al ayuntamiento, a su vez que los mercados van entrando en declive, cada vez recaudan menos dinero de los mercados y en realidad se van convirtiendo en deficitarios. Entonces muchos ayuntamientos están planteando que realmente no pueden, entre comillas, subvencionar a los mercados públicos, porque en realidad los mercados en el Reino Unido no están considerados servicios públicos. Entonces se plantea realmente si es incluso ético subvencionar los mercados, teniendo en cuenta que hay muchos servicios locales que están casi en la quiebra, ¿no? Entonces esta es una situación muy difícil que tienen los ayuntamientos. Bueno, esto era simplemente para que vieras un poco el contraste, ¿no? Aquí en la izquierda tenemos el mercado de Queens, en el este de Londres, donde hay una situación de desinversión total, ¿no? El ayuntamiento no llega ni siquiera a poder limpiar bien, y hay goteras, hay un montón de problemas. Y por otro lado tenemos la apertura de, por ejemplo, Amazon Fresh, ¿no? Que son las nuevas tiendas de mini supermercados de Amazon. Entonces es muy difícil, obviamente, competir, ¿no? Con ese tipo de actividades. Aquí tenemos otra foto que es interesante, yo creo, aunque es hace varios años, ya no sé muy bien qué situación estará, pero este es el mercado de Brixton, en el sur de Londres, que quizá si habéis ido a Londres, quizá lo habéis visitado. Y aquí vemos, si lo podéis ver, es como una juxtaposición, ¿no? Por un lado tenemos un puesto donde se vende, pues, pan artesanal. Por cierto, los precios son muy baratos porque os digo que es hace muchos años. Se habrán triplicado. Y por detrás tenemos una tienda que todavía vende pues, productos para el hogar, ¿no? Entonces, bueno, este mercado está todavía, entre comillas, está en transición, o lo que yo entiendo es que en este mercado, que además es un mercado privado, el propio operador, propio propietario del mercado, le interesa mantener esa estética un poquito así, digamos, alternativa, donde por un lado te puedes ir a tomar un champán, pero además tienes pues una tienda vendiendo rollos de papel higiénico, ¿no? Es como una especie de estética que se busca en este mercado, un poco una estética como hipster, ¿no? Pero bueno, aquí vemos en esta misma una imagen como las dos modelos del mercado, vamos. Y bueno, quería ahora, en la última parte de la presentación, cómo podemos fomentar y crecer el valor social, medioambiental, económico y comunitario de los mercados, a la vez que resistir su posible gentrificación. ¿Es posible realmente hacer esto? ¿Qué pueden hacer las organizaciones sociales y las administraciones públicas al respecto? Y bueno, aquí simplemente he pegado en una slide pues fotos de varias campañas que hay, sobre todo en Londres, para la salvaguarda de los mercados. Realmente hay bastantes. En Londres ha habido bastantes, hay y ha habido. El grupo aquí a la derecha, que está en Queen's Market, que se llaman los amigos del Queen's Market, para mí es una campaña, es un grupo legendario porque llevan más de 15 años
organizándose por la defensa de este mercado. Es un mercado que sirve sobre todo a población afrocaribeña y también asiática, Bangladesh, India, pakistaní, y también últimamente población del este de Europa, donde el ayuntamiento está, bueno, tiene muchísimas ganas de meterle mano a este mercado, ¿no? Y siempre tienen como diferentes planes para su, bueno, demolición o parte de su demolición, construir las cosas. Y esta campaña, esta organización, este movimiento, medio pequeño movimiento, lleva resistiendo, bueno, muchos años. Es muy interesante porque está conformado por vecinos y comerciantes a la vez, que eso es importante. Se reúnen todos los meses y están muy bien, están muy territorializados en el mercado propio, ¿no? Y están siempre recogiendo firmas, analizan muy bien las políticas del ayuntamiento y las trasladan, digamos, a un lenguaje más sencillo. Tienen una página web, mandan emails, en fin. Es una campaña muy potente y que de momento va, digamos, haciendo posible que el mercado se mantenga como un espacio asequible para un montón de familias que van allí de abastecerse de grandes cantidades de comida, sobre todo. También se vende ropa. Bueno, otro ejemplo que tenemos aquí, bueno, estos son más hace poco, Shepherd's Bush Market es una campaña que ha surgido ahora de parte de otro mercado, que en este caso está en el oeste de Londres, que está amenazado por un desarrollo inmobiliario, y en este caso es un mercado que lleva también muchas décadas también resistiendo, sobre todo por la organización de los comerciantes, pero ahora ha surgido un nuevo movimiento de los vecinos que también se está organizando con los comerciantes. Y es interesante porque estas suelen ser las campañas que tienen más éxito, ¿no? Cuando se organizan bien los comerciantes y los vecinos a la vez. Y otro ejemplo también es el de, abajo veis una empanada, veis una empanadilla, Safe Latin Village, y al lado también es el mismo, una campaña que, bueno, desafortunadamente este mercado está cerrado, pero era un mercado en el sur de Londres, sobre todo de población latina, que estuvo amenazado también por un desarrollo inmobiliario. Al final los desarrolladores se fueron hartos de tener que confrontarse con esta campaña, pero el mercado después de COVID quedó cerrado. Y estos también comerciantes y vecinos llevaban organizados muchos años, también 15 años, para intentar salvaguardar este mercado de los diferentes propios de la gentrificación. Y luego tenemos, bueno, Wedley Road Market, que también está en el oeste de Londres, y está abajo está en el Brixton Market. O sea, son ejemplos de cómo hay campañas que están de muchas diferentes formas, desde el urbanismo, desde la planificación urbana, desde la organización comunitaria, que están resistiendo, ¿no? Que están en la gentrificación. Y lo que es interesante es que los ayuntamientos y los desarrolladores inmobiliarios sí prestan atención a este tipo de campañas. Por ejemplo, una vez hablando con la gestora del mercado de Brixton, ella me dijo, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos en el mercado, porque hay mucha gente ahí fuera que se puede organizar en contra nuestro. Entonces, ahí ya saben que hay ciertas cosas que no pueden tocar, ¿no? Y si las tocan, se organiza una campaña gigante de gente en contra de ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente funciona, sobre todo en algunos casos. Desde las administraciones públicas, nosotros recopilamos, como tenéis abajo un link, un enlace que podríais seguir, donde hemos recopilado con un montón de experiencias a lo largo en todo el Reino Unido, de cómo algunos ayuntamientos, de forma en realidad no estratégica, están repensando los mercados como espacios comunitarios un poco alternativos, bueno, podríamos decir quizá alternativos. Esto no es una estrategia, sino que forma parte de diferentes políticas completamente descoordinadas, pero que, bueno, si las recopilan, te dan como una idea de cómo se podrían pensar los mercados de otra forma, ¿no? Esto quiere decir de otra forma que no sea o el abandono o la gentrificación. Por ejemplo, un ejemplo que me parece muy interesante, aquí abajo a la izquierda, en el mercado de Bury, que está cerca de Manchester, el mercado se ha apuntado, digamos, al programa que tiene el gobierno nacional que ofrece
vales para familias con niños jóvenes, vales para comprar frutas y verduras gratis, ¿no? En realidad no es para comprar, se puede canjear el vale por una cantidad de frutas y verduras. Y bueno, estos son unos vales, digamos, que da el gobierno a las familias jóvenes o mujeres que están embarazadas y se pueden canjear en los mercados. Parece algo completamente lógico, pero hasta ahora solamente se canjeaban en los supermercados, con lo cual es algo que es interesante porque en general los mercados en el Reino Unido no se piensan como parte de una política alimentaria que sea llegando a las personas de menos recursos, ¿no? Bueno, otros ejemplos aquí son pues localizar servicios municipales dentro de dentro de los mercados, algo que ya existe en Barcelona, por ejemplo, pues bibliotecas o espacios, por ejemplo, para apoyar el acceso digital, por ejemplo, a las personas mayores. Esto me parece interesante porque los ayuntamientos muchas veces se quejan de que las únicas personas que van a los mercados son las personas mayores, pero en vez de pensar en esto como algo negativo, se le puede dar la vuelta y pensar en algo como que sea algo positivo, ¿no? Si quieres, por ejemplo, llegar a las personas mayores, qué mejor que el mercado para, bueno, destinar el mercado como un espacio donde se puede acceder a esas personas mayores, sean temas de salud, por ejemplo, salud mental o de salud de todo tipo, o para ayudarles con temas administrativos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, creo que, quería acabar simplemente con un ejemplo del mercado este que os comentaba antes, de que está en el sur de Londres, que es de un grupo sobre todo latino, que desafortunadamente está cerrado, pero aquí hubo una serie de colegas que utilizaron este mercado para pensar en el mercado como un común urbano, ¿no? Un poco muy parecido como a la idea de comunidades urbanas, ¿no? Y pensaron en un modelo público comunitario en el que el mercado, en este caso el suelo es propiedad de la Autoridad de Transporte de Londres, pero podría ser desarrollado o gestionado en conjunto con este grupo asociativo de vecinos y comerciantes, y una forma como de gestionarlo de forma común, y que no fuera, digamos, for profit, que fuera un poco una especie de formato de cooperativa, más o menos, ¿no? De momento no ha funcionado porque está cerrado, pero bueno, es como un modelo que se creó y que se podía utilizar para otros mercados también. Y bueno, esta es la página web donde podéis encontrar un montón de las publicaciones y todo lo que hemos desarrollado dentro de este mercado, perdón, dentro de este proyecto que llamamos Mercados para las Personas, Markets for People. Agradeceros a todas la participación, ha sido interesantísimo. Para nosotros es un material que nos va a servir por seguir trabajando dentro del eje de alimentación, de soberanía alimentaria y de comercio también, que toca un poco con los dos ámbitos.